Ya estamos de regreso con nuestro segundo tema de la primera clase, que es el fundamento evangelístico. Permítanme compartir pantalla. Quiero hacerles notar que hay una diferencia entre evangelismo y evangelización. Vamos a decir que son dos momentos de lo que vamos a llamar el querigma, o que siempre se ha llamado así, pues, desde la iglesia primitiva. El querigma tiene el evangelismo, que es un primer contacto, y la evangelización, que es un proceso más largo para llevar a la persona al encuentro con el Señor, ¿sí? Y luego ya seguiría la catequesis. Entonces, en este sentido, aunque vamos a usar la palabra evangelizar varias veces, lo vamos a entender desde el sentido del primer contacto del evangelismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice, el evangelismo es una parte indispensable de la siembra de iglesias. Esto es bien interesante, ¿no? No se trata solamente de llevar gente a la Eucaristía. Se trata de llevar a las personas al encuentro con el Señor, para que ese encuentro con el Señor haga surgir en ellas el deseo de ser iglesia, de congregarse, de pertenecer al cuerpo de Cristo. Y después esto los lleve al deseo vehemente de recibir al Señor en la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, checan, muchas veces predicamos a la iglesia y llevamos a la gente a la Eucaristía los domingos y creemos que con eso ya estamos en realidad formando una congregación, y bueno, ese no es el camino más adecuado. Si alguien llega a la Eucaristía, pues entonces hay que hacer evangelismo con esa persona, ¿sí? Porque sí puede suceder que alguien vaya, empiece a asistir los domingos al culto, pero no es suficiente. Muy bien. El sembrador de iglesias necesita acercarse a personas que no conocen a Cristo o que no asisten a ninguna iglesia, entablar amistad con ellas, establecer un nivel de confianza, comunicar la verdad, las verdades básicas del Evangelio, guiarlas a tener una fe personal en Jesucristo, bautizarlas en la comunión de la iglesia y guiarlas en un discipulado continuo. Bueno, esto está tal cual viene en nuestro manual de estudio. En nuestra denominación, si la persona ya está bautizada, pues lo que se hace es o confirmarla o recibirla, que sería una renovación del bautismo y de la confirmación, ¿sí? Recibirla en la iglesia y luego guiarla a crecer en la fe. Si ustedes se fijan, es todo un caminito, ¿sí? De cómo tenemos que romper nuestro cascarón y salir al mundo a buscar a las personas que necesitan del encuentro con el Señor, y que en nuestra iglesia, en la comunión anglicana, en nuestra diócesis, van a encontrar un lugar donde son aceptadas, donde son recibidas. Entonces, tenemos que salir, acercarnos a las personas. Y nos da varios pasos: entablar una amistad, establecer nivel de confianza, comunicar las verdades básicas del Evangelio, guiarlas a tener una fe personal en Jesucristo e integrarlas a la comunidad y ayudarles a crecer en la fe. Esos serían los pasos de todo el proceso que comienza con el evangelismo, que es el primer contacto, ¿sí? El Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva a utilizar amplia variedad de métodos de evangelización. Entre ellos cabe destacar la evangelización masiva, la evangelización en grupos célula y la evangelización personal.
vamos a explorar todos estos tipos de evangelismo que luego se lleva a cabo, que tiene que crecer hacia la evangelización. Vamos a decir evangelización o evangelismo masivo. Acuérdense, la diferencia es que evangelismo es el primer contacto y la evangelización ya es un proceso más profundo y prolongado para llevar a la persona al encuentro con el Señor. Predicaban el evangelio en el templo en Jerusalén, predicaban en las sinagogas. Cuando se les cerraban las puertas de la sinagoga, encontraban otros lugares públicos. Cuando encontraban obstáculos al usar un método, sencillamente buscaban otra manera y otros lugares para predicar a Cristo. Salir a donde está la gente. Cuentan una anécdota, no estoy segura de quiénes fueron ni el obispo ni el clérigo, pero de un clérigo que decía, no, pues no hay gente, la gente no viene. Y entonces el obispo le dijo, ven, vamos. Lo subió al coche y lo llevó al centro de la comunidad y de la ciudad y le dijo, ¿qué ves? Gente. Y luego lo llevó al mercado y le dijo, ¿qué ves? Gente. Y ya así lo estuvo llevando a varios lugares. ¿Qué ves? Gente, niños jugando, gente jugando fútbol. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ir a donde está la gente, ¿verdad? No hay gente, pues no, gente sí hay. Lo que pasa es que no nos conocen. ¿Sí? Evangelización en grupos pequeños o células, grupos célula. Por lo general se piensa en un grupo que no rebase las 12 personas, siguiendo el ejemplo de Jesús, que su primer grupo célula eran los apóstoles. Luego estaban los discípulos y luego estaba toda la gente a la que predicaba y sanaba, etcétera. Pero era este grupo célula en el que Jesús dedicó largas horas para discipularlos, para que estuvieran listos y a su vez ellos pues repitieron este proceso, ¿no? Evangelizar en un grupo célula era otro método utilizado por la iglesia primitiva. En Hechos encontramos que la familia era la unidad social básica. Esto se nota en el concepto de la palabra griega hoios, que básicamente incluía a la familia o amigos íntimos y en ocasiones a los trabajadores domésticos. En Hechos se menciona al hoios o grupo célula en hogares utilizados para oración. Hechos 12:12, comunión fraterna 21:7, la cena del Señor y comunión fraterna 2:46, adoración 27, testimonio 10:22 al 24 y 16:32, instrucción 5:42 y discipulado 18:26. Entonces, cuando yo voy a iniciar una nueva congregación, no necesito tener un local, un templo, un espacio ya. Puedo empezarme a reunir en las casas de las personas. Entonces, localizar una persona que le interese, visitarla en su casa y empezar a jalar a su propia familia, a sus amigos, vecinos, ¿sí? Y luego de esas mismas personas ir a sus casas y empezar a formar diferentes núcleos. Es una forma de iniciar el evangelismo y una congregación. Dice, en la iglesia primitiva, la evangelización en grupos célula incluía tener a los integrantes de la familia como líderes. Este es un punto importante porque nuestra meta siempre que vamos a abrir una iglesia es levantar liderazgo, que la iglesia no dependa solo de nosotros, o más bien no dependa de nosotros, que si nosotros por cualquier razón salimos del mapa, la congregación siga adelante y esto desde lo más temprano posible, ¿no? Esto contribuía automáticamente a la presentación del mensaje en forma que era relevante a la cultura local y hacía posible que se establecieran muchos grupos células en los hogares. Este es otro punto muy importante, relevante a la cultura local. Si yo vengo de fuera de esa comunidad,
pues no conozco tanto, pero si empiezo a levantar líderes locales, me pueden ir instruyendo en ese aspecto y se va a generar una comunidad que tenga un propósito de responder a las necesidades concretas de esa comunidad. Por lo tanto, no dependían de la disponibilidad de edificios grandes para llevar a cabo su estrategia evangelizadora. Esto es bien importante porque nos quita muchos de los pretextos, ¿verdad? Evangelismo personal. Los cristianos de la iglesia primitiva utilizaban una variedad de métodos de evangelización personal. Estos incluían evangelización por medio de visitas, evangelización espontánea y evangelización por medio de la amistad. ¿Sí? Uno a uno, a uno, a uno. Y luego ya los reúnes en pequeñas comunidades. Sí, tienes varios pequeñas comunidades o células que luego ya los reúnes en un espacio mayor para ir formando una congregación en forma. El evangelismo por medio de visitas no es tanto el proselitismo casa por casa, sino que ya vas con la persona concreta, ¿no? Ya esa persona que conoces, la empiezas a visitar. Dice, consistía en un esfuerzo constante por testificar a personas en momentos específicos, en lugares específicos. Se decía de los cristianos primitivos que todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena nueva de que Jesús es el Cristo. Y esto pues como anglicanos nos falla un montón, ¿verdad? Se nos hace que no va con nosotros. El evangelismo espontáneo. Se aprovechaba las oportunidades inesperadas del curso normal de la vida para testificar. Pablo, por ejemplo, habló a unas mujeres que se habían reunido a orillas de un río, resultando en la conversión de Lidia. También después de su naufragio, Pablo aprovechó la oportunidad para testificar ante el hombre principal de la isla. Entonces, a tiempo y a destiempo, en el camión, en el taxi, en el parque, al ir a una tienda, o sea, en cualquier lado. Y evangelismo por medio de la amistad. Se nos da el ejemplo de Andrés y de Felipe, ¿sí? Acuérdense que se nos narra que Juan les dice, ese es el Cordero de Dios. Y Andrés y Juan lo siguen, pero Andrés va por su hermano Pedro. Dice, ven, hemos encontrado al Mesías. Y Felipe también con su amigo Natanael lo lleva, ven, ¿sí? Que Natanael le dice, ¿ha salido algo bueno de Nazaret? Entonces, el ir por nuestras amistades, por nuestros conocidos. También existe esto que se llama el evangelismo sutil. Los cristianos del primer siglo hayan utilizado las decoraciones en sus hogares como una manera de despertar el interés de sus visitas a fin de hablarles de Cristo. Algunas de estas decoraciones eran mosaicos con escenas de la Cena del Señor, el símbolo del pez y de personas en actitud de oración. Aquí tenemos el buen pastor, ¿no? Entonces, de repente, una crucecita y ¿tú por qué traes esa cruz? O una pulsera, Jesús es mi Señor, o un cuadro, no sé, algo así. Evangelización literaria. Pues Pablo mandaba una carta a una comunidad y la carta era compartida y era llevada a otras comunidades, ¿sí? Entonces, de tal manera que llegó un momento que la mayoría de las comunidades tenían todos los escritos porque eran compartidos. Entonces, llevar a alguien alguno de los libros del Nuevo Testamento o compartirle un Nuevo Testamento, esto también es parte de esta forma. Y aquí viene el gran reto, ¿no? Contextualizar la metodología evangelizadora.
Una de las tareas más exigentes pero emocionantes del siglo XXI que enfrenta el sembrador de iglesias es la de contextualizar la metodología evangelizadora a fin de que sea relevante para una enorme variedad de grupos que conforman la sociedad actual. El TikTok, los, eso del Spotify, el Facebook, todas las redes sociales, el mismo WhatsApp, el Twitter, un blog, una página, formas en que podemos hacer evangelismo. Yo creo que de eso ni siquiera necesito decirles porque yo creo que en este momento ya les llegaron a la mente un montón de ideas, hasta más de lo que yo me pueda imaginar, ¿verdad? Porque entre más jóvenes una persona más está en contacto con estas tecnologías y sabe utilizarlas y hay que hacerlo. El evangelismo masivo hoy en día, ¿sí? Aquí se nos habla de cruzadas de evangelismo con predicadores como Billy Graham y Luis Palau, también los conciertos, sí, que si esto de repente se hace un evento así y al mismo tiempo se va buscando contactar a las personas a la entrada o a la salida para invitarlas, para llevarlas a la formación de alguna iglesia, ¿sí? Hubo tiempos en que se usaban carpas como de circo y llegaban y se ponían con su carpa y había cultos y había música y había todo eso con la finalidad de despertar en las personas ese deseo de encontrarse con el Señor y propiciar ese encuentro para formar congregaciones a largo plazo. La evangelización por medio de visitas es vital en la siembra de iglesias. Esto posibilita que los equipos sembradores de iglesias encuentren a personas que no tienen contacto con ninguna iglesia. No necesariamente tenemos que hacerlo al estilo como de los testigos de Jehová, ¿no? Que llegan con la Biblia en mano, pero podemos decirles, oigan, me vengo a presentar, mira, yo estoy trabajando aquí en su comunidad y tengo esto y esto y esto, y llevar algún volantito y visitar a la gente de la comunidad, que el volantito, aparte de traer las actividades, traiga un pequeño mensaje o diga a qué personas está abierta la iglesia y los tiempos de estudio bíblico o de el curso de evangelización o la actividad que estemos promoviendo. Es importante realizar evangelización espontánea porque esta alcanza personas que quizá el Señor puso en nuestro camino. Es importante reconocer que en algunos casos lo único que podemos hacer es sembrar la semilla y orar por nuestros interlocutores. Yo ya tiene tiempo que no uso camiones porque me lastiman la columna. Entonces, mis movimientos siempre son en taxi y siempre entablo la conversación con el taxista y de alguna forma la llevo hacia el Señor, no hacia la iglesia, sino al Señor. Y muchas veces me he topado con creyentes, con personas con los que compartimos y hasta hemos llegado a orar, pero también me he encontrado con personas que, ay, a ver, cuénteme, platíqueme, etcétera, ¿sí? Y bueno, quizás a mí no me toque cosechar eso que sembré, pero bueno, yo hablé del Señor a las personas y acuérdense, sí, la meta principal es esa. A dónde los lleve el Señor a congregarse, pues eso ya es asunto del Señor. Los grupos células, eh, yo en mi parroquia donde yo nací en Cristo, esta era la forma como se trabajaba y cuando estuve allá en la sierra así trabajamos y así siguen trabajando. Entonces es importante esto, ¿no?
Por ejemplo, aquí nos da ideas invitar a alguien a comer, tener reuniones sociales de grupos pequeños durante las cuales se presenta un breve testimonio, seguido por una conversación amistosa, tener grupos de estudio bíblico, ofrecer clases especiales, aunque no sean de la palabra, pero que pueden ser un pretexto, formar clubes especiales, invitar a vecinos nuevos en el vecindario, estar a disposición para aconsejar cuando se necesita un consejo, ver películas cristianas y dialogar sobre ellas, ayudar a un niño o joven con su tarea escolar, y el curso alfa, que es invitarlos a una cena, comida o desayuno y luego ver un video, hablar del video, ¿sí? Luego ya se va introduciendo poco a poco la oración o un canto y que esto lleva un número de semanas. Todo eso son cosas muy buenas. Y ya que terminamos la evangelización, pues seguir con la catequesis de los adultos, ya se encontraron con Cristo, pues seguirlos formando, no dejar que las células se desbaraten, sino fortalecerlas y que ellas mismas a su vez abran nuevas células y que mi primera célula al ratito ya sean líderes de otras células. Entonces, si tengo una célula de 12 personas, luego voy a tener 12 células donde cada una de esas personas dirige y yo las sigo asesorando y coordinando y capacitando y orando por ellas, inclusive visitando, pero ya no me hago responsable directo, ¿sí? Y de esas mismas congregaciones sucede. Imagínate la multiplicación si lo trabajamos de forma adecuada, ¿verdad? Que muchas iglesias de otras denominaciones es lo que hacen. Contextualizar la evangelización por medio del servicio cristiano. Un comedor, un bazar, un dispensario médico. O sea, establecerse en el lugar brindando un servicio y aprovechar esos encuentros para hablar del Señor. Y entonces llevarlos ya sea a la célula o al culto, a las diferentes actividades. Enfoques de evangelismo. Sí, la evangelización por medio de la proclamación se centra en la comunicación del evangelio de manera que la gente lo escucha y entiende. La evangelización por medio de la persuasión tiene como su objetivo convencer a la gente para que reciba a Jesús como su Salvador. Entonces yo proclamo el plan de Dios a través de Jesús, ¿sí? A Jesús como esa solución de Dios para nuestra situación y llevo a la persona a aceptar a Jesús como quien lo puede salvar del pecado en el que vive, del miedo, de la soledad, de la depresión, de cadenas, de odios, resentimientos, de situaciones familiares muy tremendas, de la droga. Pues de todos los puede rescatar el Señor, ¿sí? Este es el enfoque evangelístico, ¿sí? Yo le digo a la persona, yo quisiera hablarte de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Mira, Jesús me liberó, me transformó. ¿Y cómo? ¿Cómo fue eso? Pues primero reconocí el amor de Dios. Dios me ama, Dios te ama tal y como eres. Desde antes de que nacieras, te eligió para existir. Eres valioso a sus ojos, ¿sí? Y aunque todos hemos pecado, todos hemos fallado y hemos cometido todo tipo de faltas, Él envió a su Hijo para salvarnos. Y con su encarnación, vida, obra, palabra, muerte y resurrección y ascensión, el Señor ha pagado el precio de nuestros pecados. Somos libres, pero no lo podemos sentir porque tenemos que hacer nuestra esa salvación. ¿Y cómo se hace esa salvación nuestra? Pues reconociendo que a Jesús como Salvador y haciéndolo mi Salvador. Señor, sé mi Salvador de esta situación de pecado en la que vivo, de estas cadenas que me atan, de estos rencores, resentimientos, de estas obras de Satanás. Y el
decirle, vamos a orar para que recibas a Jesús. Ese sería un primer momento de evangelismo. Y si se fijan, no me tardé ni siquiera 2, 3 minutos en decir todo esto, ¿no? Hay que aprender a transmitir el mensaje en este enfoque evangelístico que tiene como objetivo llevar a la persona a reconocer a Jesús como su Salvador. Y esto puede ser después de varias visitas. Por ejemplo, una en la que me presento, hola, ¿cómo estás? Hoy soy tu vecino, mira, aquí yo trabajo, estoy a tus órdenes. Otra vueltita donde, oye, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo te ha ido? Sí, no, pues no tan bien. A ver, cuéntame, ¿puedo servirte en algo? ¿Quieres que oremos por ese problema que traes? Luego otra visita donde llegas y le dices, mira, pues te traje una galletita o te quiero invitar un cafecito. Cuéntame, ¿cómo has seguido? ¿Qué hay de nuevo? ¿Sí? ¿Me permites compartirte mi testimonio? Y entonces ahí vamos. A veces no es en un primer encuentro, a veces tenemos que hacer varias visitas, varios encuentros hasta que llegamos al momento de transmitir el mensaje. Y a veces ya transmitido el mensaje, quizás se ocupe una u otra o 2 veces para llegar al momento de decirle, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Y ya después que ayudamos a la persona a orar en ese sentido, la invito, ven, va a haber un curso de evangelización, o vente, tenemos un estudio, un pequeño grupo de oración, o vente, te espero el domingo en la Eucaristía, ¿sí? Por ahí va la cosa, ¿cómo ven? Lo mismo, atreverme a hablar a mis amigos y conocidos de Jesús, ¿sí? Retomar, a veces tengo tiempo sin hablar con la gente, entonces volvemos, un proceso. WhatsApp, no, oye, hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no hablamos, ¿qué me cuentas? Y así poco a poquito, varias veces, hasta que le digo, oye, ¿me permites compartirte? Pero siempre es, si se fijan, depende de que yo haya tenido ese encuentro con el Señor que hablamos en el tema anterior, ¿no? Y que yo realmente esté viviendo esa vida nueva para que pueda dar testimonio. Dice, la estrategia debería ser una que anime a los miembros a cultivar la amistad de sus vecinos, colegas y conocidos para estar en una mejor posición de testificar en una forma que resulta relevante para la vida de los que quieren ganar a Cristo. Y también volvemos. Quizás en alguna ocasión tenga que hacer las cosas yo sola, pero lo ideal es por lo menos acompañarme de otra persona y capacitar a las personas que ya van viviendo este proceso, porque ya se evangelizaron, ya están comenzando con catequesis y pronto puedo decirle, oye, ¿me acompañas? Voy a ir a hacer una visita. Y quizás las primeras veces solo escuchen, pero poco a poco pueden ir formando parte. ¿Quieres ahora tú intentar hacer esta visita? Y yo oro por ti mientras tú hablas. O bueno, mira, yo voy a hablar con la persona, tú ora por mí mientras yo estoy transmitiendo el mensaje. Y si sientes que te llegan ideas o el Señor te está impulsando a decir algo, pues adelante, participa. ¿Ah? ¿Cómo ven? Este es nuestro segundo tema del fundamento de evangelismo por medio del cual nos estamos capacitando para saber plantar nuevas iglesias. Bien, nos vemos con el siguiente tema que es el fundamento para las estrategias. Hasta pronto.